Julio, si nos puede avisar tan pronto llegue el doctor, por favor. Sí. Llegó. Gracias. Hola, doctor. Buenos días. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Estamos ya? Porque no sé, sí, ya. Ok. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos Sí. bien. Perfecto, pensé que no estaba conectado todavía. Buenos días, gracias. No sé si vieron que en el caso clínico incluía el caso que nos había dado el doctor. Lo dejé exactamente como estaba porque no quería alterarlo, así que... y pues yo espero que surjan otras preguntas. Yo entiendo que esta sesión es muchas de las cosas que se ve diario en la práctica, así que debería haber más participación de la audiencia, así que esperemos que así sea. Sí, súper. Vamos a ver si tan pronto, si ¿verdad? Si el participante que trajo el caso está presente, lo vamos ¿verdad? Aprovechar a que él pueda exponer un Ah, poquito más de detalles y demás. Si no, nuestra compañera Xiomara va a estar leyendo el caso. Y de ahí perfecto, entramos a la discusión. magnífico. Súper. Pues ya son las 11:30, así que vamos a dejar pasar a los participantes. Hola, buenos días a todos los que se han ido conectando. Voy a dar un minuto en lo que todos terminan de registrarse y a las 3:31 comienzo. Gracias por conectarse nuevamente. Buenos días. Ok, pues nada, voy a comenzar para mantenernos en el tiempo de la sesión. Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a la sesión número 14. Ya estamos más cerca de llegar a la número 20, mucho más cerca que antes. Así que gracias a todos los que semana tras semana se han conectado. Mi nombre es Kenia Morales y voy a estar facilitando la sesión de hoy. Y pues, como siempre, tenemos al doctor Ángel Comolada, que va a ser el experto. Si puedes pasarla. Aquí vamos a hacer una dinámica distinta hoy. Ya en breve vamos a ver un poll con una pregunta, ¿verdad? Y una información que nos interesa recibir, ¿verdad? De insumo de parte de los participantes. La voy a leer también, así que el que guste abrir el micrófono y contestarme esta pregunta, ¿verdad? De manera hablada, lo pueden hacer. Mi compañera Nidiana va a dejar el poll abierto durante toda la sesión. Así que si pueden sacar un ratito, ¿verdad? Si no le da el tiempo ahora, lo pueden hacer durante la didáctica, lo pueden hacer al final, porque el poll se va a quedar abierto durante toda la sesión y los que decidan decirlo, ¿verdad? Con el micrófono abierto, pueden también aprovechar el momento para presentarse. La pregunta es,
cómo entienden que este proyecto de telementoría, ¿verdad? Mediante la modalidad su práctica profesional o a su profesión. Hacemos esta pregunta porque pues, nos interesa saber, conocer su opinión y saber áreas de mejora que tengamos para próximas series. Así que abro el espacio para que ustedes nos cuenten. A mí me sale la pregunta, si alguien no la ve me puede dejar saber y se puede enviar por el chat para que la lean. Pero a mí por lo menos me sale. ¿Quién es el primero o la primer valiente? Y gracias, ¿verdad? A los que están escribiendo en la pregunta, ya estamos recibiendo la respuesta. No sé si las ves, Kenia, pero por lo menos ya hemos recibido 2 respuestas mediante el poll. Así que gracias a todos. Veo que el doctor Velázquez abrió el micrófono. No sé si querías comentar también. Sí, yo quiero comentar acerca del taller este que hemos recibido, de esta conferencia. Sí, esta conferencia nos ha ayudado grandemente en cómo manejar el paciente diabético. Y felicito al conferenciante, al doctor, que es un excelente conferenciante. Se ve que domina a su totalidad esta conferencia. En adición a eso tiene, no sé, los demás compañeros pueden abundar en esto, pero él tiene esa facilidad de transmitir el conocimiento de una forma fácil, que todos lo podamos comprender. Y eso es una característica que muy pocos conferenciantes la tienen, porque sí, a veces dominan dominan lo que están diciendo, pero no saben transmitir, y entonces a veces uno se queda con más dudas que conocimientos. Pero en este caso, esto nos ha ayudado a mí en el manejo del paciente diabético y a ponernos al día en cuanto a las diferentes nuevas medicinas que han salido y avances que han salido en el tratamiento de la diabetes, que esto es revolucionario, y cada día tendremos que continuar con estas charlas porque cada día está saliendo cosas nuevas. Muchas gracias a todos. Bueno, doctor Velázquez, muchas gracias por sus palabras. De verdad que son unos comentarios muy halagadores y pues por lo menos yo resalto mi compromiso de tratar, ¿verdad? De ayudar tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes. Y quiero decirles que yo creo que probablemente la razón de esas palabras es que de todas las cosas que yo hago dentro de la medicina, probablemente una de las que más disfruto es precisamente tratar de educar a los pacientes, ¿verdad? Y obviamente a los compañeros profesionales de la salud. Probablemente, ¿verdad? Esa sea la razón por la que usted expresa o experimenta esa experiencia con la participación mía. Pero de verdad que le agradezco sus palabras, igual a todos. Estamos en la mejor disposición de colaborar y ayudar, y vuelvo y digo, a través del fideicomiso y a través allá en Bayamón de nuestras facilidades Progress Clinic Services, estamos en la mejor disposición de ayudar a todos los pacientes y los profesionales de la salud que así lo necesiten. Muchas gracias. Súper, gracias. Kenia, quería mencionar que lo vamos a dejar abierto, así que a todos aquellos que quieran dar, ¿verdad? su feedback de estas sesiones va a estar abierto hasta el final. Gracias, disculpa, Kenia. No te preocupes. Gracias al doctor Velázquez por decirnos esas palabras y como dice el doctor, como la da muy halagadora. Pues nada, el poll se va a quedar abierto, ¿verdad? Para mantenernos en agenda y que nos dé tiempo de todo, incluida la discusión del caso clínico. Vamos a continuar, pero el poll va a seguir abierto hasta el final, como dijo Liz Mariel. Como ya saben, esta serie educativa es una serie que surge en colaboración entre ProHealth Clinical Services y el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, y la serie está evaluando la revisión de los estándares de la Asociación Americana de Diabetes y el uso de la telemedicina. Ya entonces
Vamos a pasarla. Como guía general, les exhortamos a que enciendan sus cámaras. Pueden escribir en el chat en cualquier momento y hoy, especialmente que tenemos el poll abierto, pueden dejarnos saber por ahí sus deseos y sus comentarios. Pueden también abrir el micrófono y participar para aportar cualquier comentario que tengan y levantar la mano utilizando el botón que está en la parte inferior donde está la lista de participantes. Sin más, paso el micrófono al doctor Ángel Comulada para que discuta la didáctica del día de hoy, que entiendo que el tema es la neuropatía diabética. Así que muchas gracias y esperamos que disfruten el contenido de esta sesión. Correcto, muchísimas gracias. Buenos días a todos nuevamente. Para mí, como dije, es un placer estar en la 14ª sesión de esta serie de 20 sesiones educativas sobre la revisión de los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes y el uso de la telemedicina. Aquí está presentándose la manilla donde establece, ¿verdad?, los diferentes relaciones contractuales, de manera de poder informar a la audiencia que he tenido o que mantengo, ya sea con instituciones privadas, instituciones públicas o organizaciones, ¿verdad?, o sociedades profesionales. Va a ser importante, como he mencionado a través de todas las sesiones, entiendo que fuera de que estamos participando en colaboración con el Fideicomiso de Salud, en la preparación de esta presentación no hay ningún otro conflicto de interés y que básicamente todas las expresiones que voy a estar haciendo son el resultado de pues la educación que he tenido, la experiencia y o aprendizaje a través del tiempo y de la práctica clínica, y que bajo ningún momento mis expresiones van a estar siendo la posición, ¿verdad?, o ideas de ninguna de las sociedades, empresas, compañías o organizaciones profesionales con las que mantengo o he mantenido alguna relación. Así que cuando haga alusión a diferentes tratamientos médicos o a procedimientos, lo voy a hacer en base a las expresiones, ¿verdad?, o la aprobación por la Administración de Drogas y Alimentos, y o en el caso de que utilice una expresión o un uso que no es aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos, así lo voy a estar reconociendo, y obviamente lo estaría mencionando ya sea o a petición de preguntas, ¿verdad?, que me hagan la audiencia, o porque así lo establece la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes, los estándares de cuidado. Así que sin nada más, pues no tengo ningún otro conflicto de interés, vamos a continuar. Y como muy bien se dijo, durante el día de hoy vamos a estar hablando de la prevención y el manejo de la neuropatía diabética. Y aquí, antes de comenzar, yo voy a hacer, ¿verdad?, quiero hacer un hincapié que probablemente yo creo que todas las complicaciones crónicas de la diabetes son importantes, tienen un grado significativo de que si no las atendemos va a llevar a suficiente morbilidad que puede incapacitar al paciente, y obviamente contribuyen, ¿verdad?, todos a la depresión, muchas cosas, y el distrés por la diabetes en nuestros pacientes con diabetes. Sin embargo, a mí me da la impresión que probablemente la neuropatía diabética es una de esas complicaciones que es más frustrante en el manejo de nuestro paciente. Y a través de la charla de hoy vamos a discutir algunos de los aspectos por qué usualmente es tan frustrante. Así que vamos a pasar a los objetivos, por favor. Primero vamos a estar repasando aspectos generales de la neuropatía diabética. Luego vamos a estar discutiendo las estrategias de prevención, discernimiento y tratamiento para la neuropatía diabética a la misma vez, y entre esos aspectos vamos a estar revisando los aspectos generales de la evaluación, el examen y el cuidado del pie en nuestros pacientes con diabetes, y finalmente vamos a discutir un poquito de el impacto de la telemedicina, ¿verdad?, cómo se puede utilizar, o los planes que hay en la utilización de esta tecnología para ayudar a nuestros pacientes con diabetes. Próxima. Va a ser importante entender, y esto es algo que cuando yo lo hablo con los pacientes en las charlas educativas, me gusta especificarlo. La neuropatía diabética es un diagnóstico de exclusión
¿Qué quiere decir esto? Esto significa que es, ¿verdad?, una condición que se manifiesta y muchos pacientes se quejan. Sin embargo, decimos que es neuropatía diabética cuando no encontramos o no identificamos otra razón para la causa de ese daño, ¿verdad?, o anomalía en los nervios. Y esto es bien importante porque vamos a poder identificar que en la gran mayoría de los pacientes con diabetes puede haber múltiples otras causas que estén causando neuropatía y no necesariamente esas manifestaciones son por el descontrol de la diabetes. Esto lo vemos mucho en personas con diabetes recientemente diagnosticada que están en un control aceptable, pero que tienen síntomas, ¿verdad?, como vamos a ver más adelante, de dolor, adormecimiento o los diferentes síntomas que ven. Y entonces la pregunta es, nos decimos, pero si estamos acabando de diagnosticar diabetes y el paciente está bien controlado, pues muchas veces el trabajo de nosotros va a ser identificar si hay deficiencias de vitaminas, si hay neuropatía por uso de sustancias, por ejemplo, uso de alcohol, abuso de alcohol, si tenemos evidencia de radiculopatías, nervios pinchados, trastornos o enfermedades musculoesqueletales que puedan estar contribuyendo. Así que es bien importante que para decir que la neuropatía es por diabetes, debemos haber excluido todas estas causas y entonces, obviamente, evidenciar que el paciente tiene diabetes y en la mayoría de las veces va a estar asociada a eventos, ¿verdad?, de hiperglucemia crónica, o sea que ese paciente ha estado descontrolado a través del tiempo. No obstante, hay neuropatías en el paciente con diabetes que pueden ser agudas. Cuando yo tengo un paciente que tiene una presentación de dolor, ardor, adormecimiento de las piernas y no hay ninguna otra causa y tenemos que ha estado recientemente con unas hiperglucemias que han mantenido sostenida por aproximadamente 1 o 2 semanas, podemos en ocasiones experimentar, ¿verdad?, anormalidades en la conducción de los impulsos nerviosos que van a manifestarse de una manera de neuropatía aguda. Pero en su mayoría van a ser cambios crónicos y, como dije, bien importante, debemos ocuparnos de tratar de descartar cualquier otra causa antes de llamarlo neuropatía diabética. Yo siempre digo que las neuropatías tienen nombre y apellido. Neuropatía diabética, neuropatía alcohólica, neuropatía por deficiencia de vitamina D, por deficiencia de vitamina B12, por radiculopatía, etc. Así que ese es nuestro trabajo cuando hablamos del paciente con diabetes. Próxima. Va a ser importante, como ya mencioné y esto lo resumí, vamos a tener muchas otras posibles causas que inclusive pueden tener tratamiento y revertir el proceso de neuropatía. Ejemplo de esto, las deficiencias vitamínicas o el uso de elementos tóxicos como el alcohol. Si removemos el agente tóxico, muchas veces la neuropatía puede revertir y desaparecer. Si tenemos evidencia de que son neuropatías por trastornos de compresión, nervios pinchados, etcétera, si no hay un daño permanente a esas estructuras nerviosas que son las que están siendo afectadas, muchas veces con tratamiento, ya sea quirúrgico, localizado, manejo de dolor, se pueden revertir estos procesos, así que muchas pueden ser tratables. Próxima. Va a ser bien importante, y esto es una de las cosas que tenemos que estar conscientes, que hasta cerca de un 50% de los pacientes con neuropatía diabética no van a presentar síntomas, ¿ok? Muchas veces nosotros cuando tenemos diferentes presentaciones y tratamos de hablar con los pacientes, decimos que la neuropatía ya con síntomas usualmente es la punta del iceberg, lo que vemos del iceberg. Ustedes si recuerdan las imágenes que usamos cuando hablamos de la punta del iceberg, es que lo que vemos ¿verdad?, sobre el mar, pues es un pedazo pequeño, a veces menos de 1/3 parte del tamaño de esa estructura por debajo del mar. Pues pasa igual con la neuropatía diabética. La gran mayoría de los pacientes no presenta síntomas y pueden estar muchos años sin síntomas, teniendo ya evidencia de neuropatía diabética. Próximo. Va a ser importante que no reconocer esos pacientes, ¿verdad?, o esa presencia
perdón, de neuropatía diabética y evaluar adecuadamente el cuidado de los pies puede llevar, y es una de las causas más comunes de traumas a las extremidades inferiores, de desarrollo de úlceras y de amputaciones, ¿okay? Muchas veces en asociación con la enfermedad arterial periférica, que como vamos a ver a través de la charla, muchas veces puede tener síntomas combinados, ¿ok? Y que va a ser importante evaluarla adecuadamente. Otro punto bien importante es que tenemos que también, en adición a la polineuropatía diabética periferal, ¿verdad? Tenemos que tratar de evaluar e identificar lo que son las neuropatías autonómicas, porque muchas veces esto puede causar síntomas y o secuelas que afecten la calidad de vida de nuestro paciente. Así que identificar estos componentes de neuropatía diabética van a ser esencial para poder iniciar un tratamiento temprano y tratar de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Próxima. Esto es una de las etapas más frustrantes de lo que voy a decir ahora, ¿verdad? Y es que hasta el momento, al día de hoy, no hay un tratamiento específico que revierta el daño causado a los nervios por la neuropatía, ¿verdad? Cuando ya estamos hablando de una neuropatía crónica. Así que muchos pacientes, la meta debería ser tratar de mantenerlos sin neuropatía, ¿ok? O identificarla temprano antes de que hayan síntomas para tratar de retrasar la progresión. Nosotros participamos en las conferencias, ¿verdad? Anuales de la Asociación Americana de Diabetes. Yo creo que este es el primer año en los últimos 10 o 12 años que yo no pude asistir por situaciones, ¿verdad? Personales. Pero todos los años cuando vamos hay una sesión que se llama actualización en el tratamiento de la neuropatía diabética. Y para mí resulta cómico lo que voy a decir, pero a la misma vez frustrante. Es una de las sesiones más llenas cada año y casi siempre, por lo menos en los últimos 3 o 4 años, el conferenciante comienza diciendo, pues les tengo una noticia, no tenemos nada nuevo en el tratamiento y la prevención de la neuropatía diabética. ¿Ok? Así que aunque es altamente estudiado, y cuando digo no hay opciones de tratamiento, estamos hablando de opciones de tratamiento que reviertan, ¿verdad? Los daños causados por la neuropatía diabética. Así que básicamente nos concentramos en tratar de diagnosticarlo temprano y prevenirla. ¿Cuál es la prevención o evitar la progresión? ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Pues no lejos de lo que hemos escuchado y vamos a seguir escuchando a través de esta conferencia próxima. Va a ser importante que podemos lograr, ¿verdad? La neuropatía diabética, el control glucémico es uno de los factores más importantes para prevenir o retrasar tanto la neuropatía diabética periferal o polineuropatía como la neuropatía autonómica cardíaca y los otros cambios autonómicos que pueden ocurrir en pacientes con diabetes tipo 1 y en pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, como muy bien dice ahí al final, no tenemos un tratamiento e inclusive el mejorar el control glucémico no va a revertir el daño que ya está presente. ¿Ok? Así que eso es algo que es bien importante en tratar de clarificarlo con nuestros pacientes con diabetes para que ellos entiendan las expectativas y la importancia de la prevención. Y uno de los factores que yo creo que tenemos una oportunidad grandísima, ¿verdad? De mejoría es en orientar a ese paciente temprano de estos datos, ¿ok? De que lo más importante va a ser tratar de prevenirlo porque una vez lo tenemos presente no vamos a tener manera de revertir y aunque podemos tratar de disminuir la progresión, pues ya entran los múltiples factores que vamos a tener que implementar, siendo uno de los más importantes
asegurarnos de mantener un control glucémico adecuado. Próxima. De igual manera que en otras de las complicaciones microvasculares, factores que contribuyen en adición al control glucémico van a ser asegurarnos de mantener un control adecuado tanto de la presión arterial como de los lípidos, ¿verdad? O las diferentes grasas en nuestro cuerpo. Es bien importante que recordemos que aunque en la patofisiología de la neuropatía, que yo aquí no estoy entrando porque sería demasiado extenso, es un poquito mucho menos entendida esa patofisiología que en las otras complicaciones como la nefropatía diabética y la retinopatía. Sí tenemos que no perder de perspectiva que son complicaciones vasculares y que sabemos y hay evidencia que tanto la hiperglucemia, la presión arterial descontrolada y los diferentes defectos en los lípidos que ocurren en los pacientes con diabetes alteran, promueven envejecimiento prematuro de esta vasculatura fina, que es la que a su vez daña los diferentes tejidos. Así que definitivamente hay ¿verdad? Una posible correlación entre mantener este buen control y mejorar, prevenir o retrasar el desarrollo de estas complicaciones. Y eso es lo que han demostrado los diferentes estudios intervencionales y o estudios epidemiológicos que se han hecho para los pacientes con diabetes. Próximo. Va a ser importante que hay múltiple evidencia que una vez identificada estos pacientes con, y esto es bien importante, lo voy a empezar a decir desde ahora, con neuropatía periférica dolorosa, ¿ok? Esa es la neuropatía periférica que vamos a tratar con medicamentos. Neuropatía diabética dolorosa. Pues tratar la neuropatía diabética dolorosa y tratar de mejorar los síntomas o estrategias que mejoren las complicaciones o síntomas, hallazgos asociados a la neuropatía autonómica, definitivamente van a ayudar en la reducción del dolor y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con diabetes. Y vuelvo y digo, recalco sobre la importancia a la misma vez que reconozco que las opciones de tratamiento que tenemos son limitadas y muchas veces no tan efectivas como esperaríamos en un tratamiento de una condición como esta. Próxima. Va a ser importante que desde el punto de vista de la evaluación para la prevención y el manejo, ¿verdad? de esta condición, vamos a iniciar las evaluaciones de discernimiento de igual manera que las otras complicaciones microvasculares, ¿ok? En el momento del diagnóstico en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 y de ahí en adelante anualmente, en aquellos pacientes con diabetes tipo 1, usualmente dentro del periodo de 5 años de haber iniciado la enfermedad y de ahí en adelante anualmente. Próxima. Va a ser extremadamente importante, ¿ok? Que cuando evaluamos para la polineuropatía periférica distal debemos incluir diferentes evaluaciones que incluyen una revisión extensiva, ¿verdad? Del historial y o síntomas y evaluar lo que llamamos las sensaciones finas que nos ayudan a evaluar lo que son la función de las fibras pequeñas que son las que están asociadas con la neuropatía dolorosa, ¿ok? Como son las pruebitas de sensación fina al dolor, ¿ok? Y de igual manera, las evaluaciones que utilizamos para evaluar la función de las fibras largas, ¿verdad? Que es la que utiliza para la sensación de protección del paciente. Y en eso utilizamos la vibración, ¿verdad? Con el diapasón, que en el caso de la sensación fina debe ser un diapasón de por lo menos 128 Hz. Si estamos fuera de ese rango de 128 Hz, no va a ser tan eficiente, ¿verdad? En la identificación de la falta de sensación. Próxima. De igual manera, vamos a incluir también la evaluación en todo paciente con diabetes por lo menos una vez al año, con el monofilamento
de 10 gramos, monofilamento 5.07 de 10 gramos, para tratar de identificar la pérdida de protección en esas extremidades, lo cual está estrechamente asociada a un riesgo de ulceración y de posible amputación en nuestros pacientes con polineuropatía periférica. Próxima. Va a ser importante que debemos estar conscientes igual de los síntomas y signos de la neuropatía autonómica que se puede evaluar, ¿verdad?, o presentar en nuestros pacientes con diabetes, y que es una de las complicaciones microvasculares asociadas a la neuropatía. Próxima. Aquí tenemos, y voy a presentar ahora unas pruebas sencillas. Y perdónenme, fue que estuve pensando en tener las herramientas a la mano para mostrarlas, pero no, de verdad que se me pasó la oportunidad de traerlas. Así que aquí vemos el diapasón de 128 Hz, ¿ok? Y básicamente nosotros le pedimos a nuestro paciente, ¿verdad?, que se siente, le mandamos a cerrar los ojos, y el mandar a cerrar los ojos en esta prueba es simplemente para las otras que vamos a hacer, que no se confundan. Le mandamos a cerrar los ojos. Antes de hacer esto, precisamente yo le enseño el diapasón, ¿verdad? Utilizo el diapasón en mis manos y o en las manos o en una parte del paciente que sea, o que sepamos que no tiene ninguna deficiencia. Básicamente lo ponemos a vibrar y ponemos la punta del diapasón en una prominencia ósea en la extremidad del paciente. En el caso de los pies, que es la que vamos a utilizar, pues se pone en los diferentes puntos óseos de cada uno de los dedos del pie, ¿ok? De los metatarsos, ¿verdad? Para entonces evaluar la sensación de vibración. Y la pregunta es bien sencilla. Yo le pregunto al paciente, ¿qué usted siente? ¿Ok? Porque muchas veces me dicen, sí, me tocó, siento que me tocó. Y yo digo, siente que lo toqué, pero la mayoría de los pacientes, la respuesta positiva es que debería sentir vibración o siente corriente. ¿Ok? Así que si cuando ponemos la punta del diapasón vibrando en las diferentes prominencias óseas de los dedos del pie, el paciente debe sentir vibración. ¿Okay? Usualmente con hacerla en el dedo grande del pie es suficiente, porque usualmente si tienen en esa parte que tiende a ser la parte más externa del pie, aunque a veces con muchos pacientes el segundo dedo es el más prominente, pero se siente la vibración y el paciente, como le digo, le va a comunicar o que tiene vibración o sensación de corriente. Si el paciente manifiesta que siente que lo está tocando, pero no identifica la vibración o la corriente, entonces yo le pregunto directamente, ¿siente vibración? ¿Siente corriente? Y me dice muchas veces, te va a decir que no. Y entonces le repito el proceso, muchas veces en los dedos de las manos, ¿ok? O en la muñeca, en la prominencia radial o la prominencia ulnar, ¿verdad? Y le pongo nuevamente el diapasón ahí para que él note la diferencia. Y de esa manera se da cuenta el paciente de la deficiencia que tiene en la percepción de la vibración. Así que esto sería una de las pérdidas de protección, ¿verdad?, en las extremidades inferiores que pone ese paciente a riesgo. Próxima. Tenemos por aquí entonces lo que sería la prueba, ¿verdad?, de tacto al pinchazo. Y de igual manera, idealmente debemos limpiar el área donde se va a hacer esta prueba con un poquito de alcohol o algo, porque no vaya a ser que usted cuando la pinche vaya a causar un poquito de herida, porque a veces si la agujita que está usando es muy fina, puede causar. Y básicamente lo que va a hacer es igual, le indica al paciente primero, antes de hacer la prueba, le explica lo que va a hacer y le enseña la punta y se la pone para que el paciente ¿cómo dice?, la sienta, ¿verdad? Que sabe, y que usted le diga que lo que vamos a tratar de identificar es la falta o la presencia de dolor. Y va a ser importante que esto nos ayuda a dos puntos importantes. O a identificar que cuando estoy con un tacto fino, que casi todavía no tengo dolor,
yo utilizo siempre o un cepillito y la aguja. La aguja me va a descartar o me va a identificar si el paciente siente el tacto al dolor, ¿ok? Y si no lo tiene, pues entonces tiene un área de hipoestesia, ¿ok? Y utilizo entonces el cepillito o una brochita, ¿verdad? O a veces el mismo monofilamento que voy a usar después, que lo voy a enseñar ya mismito, y lo paso sobre la piel. Y eso nos da la experiencia o nos da la oportunidad de identificar si el paciente tiene una respuesta exagerada al dolor, que sería la hiperalgesia, ¿verdad? O la alodinia, que básicamente es cuando cogemos una persona, le pasamos, ¿verdad? La mano, hacemos como si fuera una caricia y esa sensación de caricia en el paciente lo que se refleja es una experiencia dolorosa, ¿ok? Así que esas son pruebas que nos van a ayudar a identificar, ¿verdad? El daño temprano a esas fibras pequeñas que son las que tienen que ver con el dolor. Próxima. Aquí más o menos tenemos lo que yo le expliqué ya, ¿verdad? De manera oral, pues lo vemos ahí escrito para que tengan entonces, ¿verdad? Lo puedan utilizar en el futuro y lo tengan de referencia. Vamos a pasar entonces a la próxima pruebita, que es la del monofilamento. Próxima. Y para realizar la prueba de monofilamento vamos a tener las instrucciones recomendadas, ¿verdad? Que de igual manera debemos tener lo que se llama el monofilamento. Y esto es bien importante. En el pasado, cuando no estaban las regulaciones, ¿verdad? De la Administración de Drogas y Alimentos y de la industria farmacéutica, lo que conocemos como los pharmacodes, la mayoría de las casas farmacéuticas que tenían productos para la diabetes y para la neuropatía diabética regalaban las muestras de los monofilamentos. No obstante, pues ya eso no lo vemos, ¿verdad? En la nación americana y sus territorios como Puerto Rico. Sin embargo, estos monofilamentos son, igual que los diapasones, son fácilmente conseguidos a través de las casas de equipos médicos. Y usualmente son bien económicos y los profesionales de la salud que manejamos personas con diabetes, es recomendable que tengan siempre abastos de estas herramientas. Básicamente vamos a coger el monofilamento, se lo vamos a enseñar al paciente y lo vamos a mostrar para que el paciente vea que esto es básicamente como si fuera un pelito, ¿ok? Y porque muchas veces cuando sacan un instrumento fino y largo, el paciente piensa que es una aguja, ¿ok? Y lo ponemos y se lo hacemos sentir en las extremidades superiores, en la mano, para que vea que eso se dobla y que eso no causa ningún dolor. Luego de esto, vamos a mandar al paciente, ¿verdad? A recomendar al paciente que cierre sus ojos, ¿ok? Y vamos a identificar áreas que son, ¿verdad? Donde usualmente las áreas de prominencias óseas o donde se pueden formar callos y que fácilmente se pueden ulcerar. Ahora bien, vamos a hacer la prueba en las áreas que no reflejen úlceras, callos, cicatrices o tejido necrótico, porque en esas áreas la sensación ya va a estar disminuida. Así que cuando hacemos la prueba, básicamente tiene que ser en la estructura del pie que está sana, que no tenga úlceras, callos o cicatrices o tejido necrótico. Vamos a aplicar de manera perpendicular, ¿verdad? El acercar el monofilamento hasta que entre en contacto con la piel. Una vez ese monofilamento dobla, se está ejerciendo una presión de 10 gramos, ¿ok? Así que usted lo hace, lo mantiene por 1 segundo, 2 segundos y lo retira. Y usted le va a preguntar a su paciente, o sea, yo siempre le digo al paciente, cada vez que sientas que te toque, me vas a decir sí. Esa es la respuesta que yo quiero. Así que yo lo hago porque, ¿qué pasa? Si cada vez que lo toco le digo, ¿sentiste? Muchos te van a decir sí, sí, aunque no sientan nada. Así que es mucho más confiable el decirle al paciente, cierra los ojos, yo te voy a hacer, como lo hizo en la mano, te voy a hacer el mismo ejemplo y cuando digo en la mano, pues básicamente lo que voy a hacer es acercar el monofilamento. Cuando dobla, 1, 1, 1,
1. Pues cuando dobla los retiros, ya el paciente debió sentir. Si el paciente no me verbaliza que siente nada, pues quiere decir que ¿qué? Que no está teniendo sensación. Va a ser esto importante. Próxima diapositiva para que vean el ejemplo de más o menos cómo es que se hace. Como vemos ahí en la figura 1, cuando el monofilamento está doblando, básicamente está indicando de que ya se ejercieron los 10 gramos. Y en la figura 2 vemos las diferentes áreas de la piel donde se debe realizar el procedimiento para identificar el riesgo de pérdida de sensación. Si hay pérdida de sensación en al menos 2 de esos puntos que vemos en las imágenes, confirmamos la presencia, ¿verdad?, de pérdida de sensación protectiva. Es interesante porque muchos de los pacientes, usted empieza a tocar y te dicen sí, sí, no, no. Y yo digo, ¿cómo que no? Y me dice, no, es que es menos. Y yo digo, pues está bien, pero lo sigue sintiendo. Obviamente, eso es, a veces pueden ser, ¿verdad?, daños tempranos, pero en este momento lo que nosotros evaluamos es la presencia o ausencia de sensación. Si hay disminución de la sensación, o sea, si él te dice que lo sintió menos, eso se cuenta como que lo sintió. ¿Ok? Eso es bien importante. Los valores a la hora de evaluar en el uso del monofilamento es siente o no siente. No hay siente menos. Lo que nosotros sí hacemos es que, por ejemplo, si tú tienes un paciente que cuando haces la evaluación en todos los puntos lo siente, pues lo tiene completamente adecuado. Si tiene presencia de que no lo siente en por lo menos más de 2 puntos, ya tiene pérdida de la sensación. ¿Ok? Si tiene 1 nada más, pues entonces podemos decir que está disminuido, pero que todavía hay presencia. ¿Ok? Pero va a ser importante que se considera presencia, o sea, si hay, se siente o no se siente. ¿Ok? Próxima. Aquí vemos entonces las recomendaciones, ¿verdad?, que utiliza el Grupo Internacional de Trabajo para el Cuidado del Pie con Diabetes, ¿verdad?, y la estratificación de riesgo de esos pacientes de acuerdo a las evaluaciones que estamos mencionando y que hicimos anteriormente. Como ven, la clasificación se basa en una categoría de 0 a 3, siendo 0 el riesgo bien bajo de que el paciente desarrolle úlcera y 103 el riesgo bien alto. ¿Okay? Vamos a tener que las características de esa categoría, en la categoría 0, el paciente no va a haber tenido ni pérdida de la sensación protectiva del pie, o sea que quiere decir que las 3 pruebas que mencionamos anteriormente, el paciente las pasó de manera positiva, o sea, tuvo los resultados adecuados o esperados, que es que tiene la sensación intacta. Y segundo, no debe tener evidencia de enfermedad arterial periférica. Si el paciente tiene una categoría 0, el examen comprensivo de los pies, que incluye las pruebas que mencionamos anteriormente, se debe hacer al menos anualmente. ¿Okay? Tenemos la categoría 1, que sigue teniendo un riesgo bajo, pero el paciente ya va a tener evidencia o de la pérdida protectiva de la sensación o de enfermedad arterial periférica. Este paciente debe tener una evaluación comprensiva del pie por lo menos cada 6 meses para garantizar que no ha empeorado su condición desde el punto de vista ya sea de sensación o de empeoramiento de los pies que vaya a llevar a cianosis o gangrena. ¿Okay? En la categoría 2, que ya es un riesgo moderado, el paciente va a presentar la combinación de ambos factores. Pérdida de la sensación protectiva más evidencia de enfermedad arterial periférica, ¿verdad? O va a tener cualquiera de esas 2 condiciones, la pérdida de sensación protectiva o la enfermedad arterial periférica, pero va a presentar también deformidades de los pies, lo que llamamos típicamente, ¿verdad? El pie de Charcot, donde vemos un pie o que tiene unas prominencias óseas fuera de lo usual, tiene evidencia, ¿verdad?, de callos
dedo de martillo, diferentes de las estructuras que pudiesen favorecer el riesgo de una úlcera. En estos pacientes la evaluación debe ser cada 3 a 6 meses para garantizar de que no ha habido un empeoramiento de los pies. Aquellos pacientes que tengan una categoría 3 o alta son aquellos pacientes que presentan cualquiera de las manifestaciones anteriores, pérdida de la sensación protectiva o enfermedad arterial periférica, pero que en adición a eso tenga, o número 1, historial de úlceras previas, número 2, historial previo de amputaciones, ya sean de menor o mayor grado, o que tengan evidencia de enfermedad renal terminal. ¿Por qué? Porque sabemos que la enfermedad renal terminal también aumenta el riesgo de neuropatías, ¿ok? Lo cual puede aumentar el riesgo de desarrollo de ulceraciones. Y en esos pacientes las evaluaciones deben ser mensual, entre 1 a cada 3 meses. Así que para mí, de una manera de resumen, es bien importante que todo paciente que su evaluación inicial es negativa, que todas las pruebas salieron bien, pues yo lo evalúo y vuelvo a reforzar la evaluación del examen del pie anual. Sin embargo, en cada encuentro le pregunto sobre sus pies, ¿verdad? El historial debe ser parte de eso. En aquellos pacientes que ya tienen evidencia de cualquiera de las otras, la 1 o la 2 categorías, yo trato de las evaluaciones hacer, ¿verdad? Una evaluación por lo menos rápida, chequear los pulsos periféricos, hacer o la prueba de vibración o la prueba de monofilamento. El pinprick yo usualmente lo hago una vez al año y cada 6 meses si es en pacientes con categoría 1 o categoría 2. Va a ser bien importante. Una vez yo tengo la pérdida de sensación protectiva, usualmente no la voy a recuperar. ¿Okay? Principalmente si estamos hablando de hallazgos de neuropatía diabética. Si estamos hablando de otros tipos de neuropatía, pues usualmente puedo tener una mejoría. Y eso es lo que hablábamos ahorita de la importancia de descartar otras causas de neuropatía. Así que una vez tienen el paciente la pérdida de sensación protectiva, más que pasar el tiempo verificando si tiene una respuesta adecuada al monofilamento o la vibración, lo que vamos a es hacer una evaluación más profunda de ese pie para identificar que no tenga úlceras, callos, etcétera, lesiones que puedan ulcerarse y convertirse, ¿verdad?, en una úlcera o que aumenten el riesgo de una amputación en ese paciente. Esta es una herramienta que de igual manera que las diapositivas, las laminillas que enseñan lo que es el monofilamento, ustedes las pueden tener en su cuarto de examen, donde evalúan a sus pacientes para que la tengan fácil acceso para ustedes y para que el paciente entienda el racional de por qué se le está haciendo. Próxima. Va a ser importante que debemos evaluar, ya entrando ahora en neuropatía autonómica, todo paciente con diabetes tipo 2 en el momento del diagnóstico y todo paciente con diabetes tipo 1 a los 5 años del diagnóstico de diabetes y después anualmente. Y de igual manera, en cualquier paciente que tenga evidencia de cualquier otra complicación microvascular, o sea que si yo no tengo neuropatía, pero tengo retinopatía, tengo nefropatía diabética, principalmente si tengo evidencia de daño al riñón y si tengo neuropatía periférica, debo hacer las evaluaciones tanto en el historial como en el examen físico para identificar neuropatía autonómica. Próxima. Vemos aquí que cuando hablamos de las neuropatías autonómicas, preguntas y evaluaciones que vamos a hacer es si el paciente está presentando recurrencias de mareo asociados a cambios de posición cuando se levantan de la cama, cuando se levantan de una silla, ¿ok? Si lo hacen rápidamente versus si lo hacen lentamente, si han tenido episodios de pérdida de conocimiento. Y otra de las características que a veces pensamos que es asociada a la neuropatía periférica es la piel en las extremidades, principalmente en el área de los pies y en algunas manos, a veces en las manos, que esté craqueada o agrietada, ¿ok?
Eso no es neuropatía periférica, eso tiene que ver con las glándulas sudoríparas y tiene que ver básicamente con neuropatía autonómica. Próxima, obviamente, esos son en el historial, en el examen físico, debemos realizar pruebas que incluyan evaluación para hipotensión ortostática. Esto es bien sencillo, se le pide al paciente que se acueste luego de estar acostado por un periodo de unos 5 minutos, se le toma la presión arterial y el pulso y teniendo el esfigmomanómetro puesto en posición, se le pide al paciente que se ponga de pie. Siempre lo deben hacer con asistencia porque, créanme, cuando hay pacientes con neuropatía autonómica, se ponen de pie y se caen, se marean y se caen. Así que, obviamente, cuando usted se pone de pie el paciente, se le va a repetir la toma de la presión arterial y del pulso. Si la presión sistólica tiene una disminución del acostado a parado de 20 milímetros de mercurio, se considera que la prueba es positiva. ¿Ok? Si la presión diastólica tiene una disminución de acostado a parado de 10 milímetros de mercurio, se considera una prueba positiva. O si el pulso se acelera por más de 20 latidos por minuto, se considera una prueba positiva. Así que eso es lo que se llama la hipotensión ortostática. En estos momentos, ¿verdad? Esto es algo que lo podemos hacer en la oficina. Sin embargo, muchos pacientes pueden ser enviados en centro médico, tienen lo que es la mesa cardiovascular, donde hacen automáticamente estas pruebas de una manera que el paciente no va a caerse porque está acostado y amarrado en una mesa. Lo acuestan y lo suben y le toman las presiones y pueden confirmar el diagnóstico, ¿verdad?, de hipotensión ortostática. Otra de las factores importantes es que aquellos pacientes con neuropatía autonómica, ¿verdad?, pueden estar presentando un episodio de taquicardia al descanso. Así que si usted manda a un paciente, le toma su pulso, vamos a poner que su pulso está persistentemente por encima de 100 latidos por minuto, usted manda al paciente a sentarse, el paciente está sentado, pasan 5 minutos y el paciente continúa, ¿verdad?, con una taquicardia, un pulso mayor de 100 latidos por minuto, sin tener historial de arritmias cardíacas y que no esté en tratamiento, pues eso sería, ¿verdad?, una posibilidad de tener que evaluar para lo que se llama taquicardia al descanso y pudiese ser neuropatía autonómica. Básicamente lo que pasa ahí es que hay una disminución en el estímulo, ¿verdad?, del nervio vagal, y por lo tanto no se suprime el pulso cardíaco y por lo tanto vamos a mantener unos episodios de taquicardia continua. Como mencioné, es importante que en adición a evaluar los pies para las pruebas anteriores, evaluamos para estas áreas de resequedad o agrietamiento, los cuales tienen que ver con hallazgos de neuropatía autonómica, no de neuropatía periférica. Así que eso es bien importante. Próxima. Tenemos entonces que entrando en tratamiento, como hablamos ya anteriormente, la base del tratamiento para la prevención y para disminuir la progresión de la neuropatía en aquellos pacientes con diabetes es controlar lo mejor posible los niveles de azúcar en nuestros pacientes con diabetes tipo 1 y también en nuestros pacientes con diabetes tipo 2, usualmente para disminuir la progresión. Acuérdense que en los pacientes con diabetes tipo 2, una de las complicaciones más comunes que encontramos precisamente en el momento del diagnóstico es la neuropatía diabética, porque muchas veces puede ser asintomática y hasta que no se le diagnostica la diabetes y le hacemos formalmente la evaluación de los pies, no vamos a identificar ¿verdad?, la presencia de la neuropatía diabética. Próxima. De igual manera, vamos a trabajar con el control de los otros parámetros metabólicos y por eso es que en cada una de las presentaciones de las complicaciones microvasculares puse al final las estrategias de control glucémico, las estrategias de control de presión arterial y del uso de las estatinas para la dislipidemia en los pacientes con diabetes, porque no podemos perder de perspectiva que debemos tratar de optimizar todos estos parámetros. Si nos concentramos en uno y no en todos, vamos a tener la oportunidad de que continúe progresando en este caso la neuropatía diabética. Próxima. Va a ser extremadamente importante
que el reconocer, evaluar y tratar la neuropatía periférica dolorosa y que evaluar y reconocer los síntomas y ayudar a ese paciente en estrategia para disminuir los episodios de síntomas asociados a la neuropatía autonómica mejora significativamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Y créanme, estos son situaciones que llevan al paciente muchas veces a deprimirse y a veces empeora, ¿verdad? Su respuesta a la adherencia del tratamiento, básicamente por la depresión que tiene, por el dolor neuropático o los síntomas asociados. ¿Perdón? Creo que se le encendió el micrófono a alguien. Okay, perfecto. O los síntomas asociados a neuropatía autonómica. Así que es importante tratar de evaluar estas condiciones y tratarlas acorde a los hallazgos. Próximo. Va a ser importante que cuando tenemos neuropatía dolorosa, tenemos múltiples opciones terapéuticas que no voy a entrar en discutirlas porque yo creo que todos las conocemos. No obstante, si tienen dudas al respecto, podemos entrar en las partes de preguntas y respuestas específicamente con algunos de estos medicamentos. La mayoría de estos medicamentos se utilizan para la neuropatía dolorosa sin tener indicación aprobada por el FDA. Son medicamentos, como vemos ahí, que son o anticonvulsivantes o son antidepresivos o son medicamentos para otras condiciones mayormente neurológicas que demuestran suprimir, ¿verdad? Las terminaciones dolorosas y de esa manera alivian el dolor neuropático. Y aunque no están incluidas ahí, podemos comenzar tan simple como acetaminofén, el uso de no esteroidales antiinflamatorios y vamos a ver más adelante ciertos agentes tópicos como lidocaína y capsaicina que podemos utilizar, ¿verdad? Para mejorar ese dolor neuropático. Muchos de nuestros pacientes con neuropatía periférica van a requerir más de un medicamento para el manejo de la neuropatía dolorosa y eso es algo que se debe considerar. Próxima. Va a ser importante que en el caso de que luego de optimizar tratamiento para el dolor en base al... Oye, esto tiene que ser una expresión, una introspección de cada profesional de la salud. Una vez usted ha intentado manejar el dolor de ese paciente y no logra resolver el problema, ese sería el momento de referirlo a un neurólogo, o a un especialista del dolor, ¿ok? Si usted se siente confiado en manejar e iniciar un paciente en tratamiento, no necesitamos de un referido temprano para el neurólogo o el especialista de dolor. Ahora, recuérdese, debe asegurarse de hacer su examen físico, sus evaluaciones para descartar otro tipo de neuropatía y manejar acorde. Si usted se siente cómodo manejando la neuropatía dolorosa, puede utilizar cualquiera de los medicamentos que tenemos disponibles e inclusive, ¿verdad? Ir aumentando las estrategias de tratamiento para mejorarlo. En el momento en que ya usted vea que su paciente o no mejora, y la gran mayoría de las veces va a ser la insistencia del paciente, pues entonces lo referimos al especialista en neurología o especialista del dolor. Próxima. Va a ser importante que, como mencionamos anteriormente, la evaluación comprensiva del pie por lo menos debe ser realizada una vez al año. ¿Okay? Próxima. Como mencioné y como tenemos, debemos utilizar por lo menos 2 de las pruebas que vemos aquí, que incluyan el monofilamento, ¿ok? En adición al monofilamento, o la prueba de tacto fino, la de vibración o la de temperatura, y preferiblemente una evaluación vascular. Esto es bien sencillo. A todos mis pacientes, una de las cosas que usualmente cuando ellos llegan, yo los voy examinando, los voy chequeando, y cuando yo tengo la silla
al lado o de la camilla o donde ellos se sientan. Y ya la mayoría de los pacientes que tienen diabetes saben que cuando yo me siento, lo próximo es que ellos levantan los pies para yo verificar los pulsos. ¿Ok? Le pones la mano en el área dorsal del pie para tratar de percibir el pulso de la arteria dorsal impedi, y en la parte posterior del tobillo para tratar de percibir el posterior tibialis. Si los pulsos están presentes, hay menos probabilidad de que ese paciente tenga enfermedad arterial periférica. Si el paciente ya los tiene disminuido o tiene evidencia de enfermedad arterial periférica, yo entonces sí le quito el zapato, le quito la media y entonces evalúo para lo que sería el capillary refilling, que es que tú básicamente aprietas el dedo. Primero observas que no haya colores cianóticos, gangrena, enrojecimiento excesivo. Aprietas el dedo y cuando lo aprietas se pone blanco y rápido vuelve y se llena. Si eso ocurre, quiere decir que la microcirculación también está adecuada. Así que estas son estrategias que debemos utilizar en nuestros pacientes con diabetes en la oficina. Obviamente, si identificamos que hay una deficiencia en esos factores de circulación, próximo paso es mandar a hacer ¿qué? Un estudio arterial de la circulación arterial de las extremidades inferiores para evaluar el grado de obstrucción y confirmar el diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Próxima. Va a ser importante que en aquellos pacientes que ya tienen, que fue lo que mencioné, tienen evidencia de la pérdida de sensación protectiva, o tienen evidencia previa de úlceras en el pie, o tienen evidencia de amputación de un dedo o de alguna parte de la extremidad inferior, si todavía tiene sus pies presentes, no han sido amputados, deben evaluarse los pies en cada visita. De igual manera que si es un paciente que tiene una amputación por debajo de las rodillas, el muñón debe ser evaluado para asegurarse de que no hay cambios de ulceración, cambios necróticos que puedan aumentar el riesgo de que se vaya a abrir una úlcera en esa área. Próxima. Va a ser importante que en todo momento debemos hacer una revisión del historial para riesgo de úlceras en ese paciente. Número 1, si ha tenido historial previo de úlceras, de amputaciones, de piel de Charcot, que son las deformaciones que vemos asociadas a lo que se llama artropatía diabética, que fue lo que mencioné, pueden ser, aparte de los callos, deformidades de dedo de martillo, ocurre un desbalance medial donde va a haber el pie se pone como si fuera pie plano y se va hacia el lado medial, ¿verdad? La planta del pie. Si tienen evidencia de intervenciones vasculares, ya sea angioplastía, ¿verdad? O cirugía vascular en las extremidades. Y si tiene historial cardíaco, pues de igual manera tenemos que considerar, acuérdense que la aterosclerosis es una enfermedad sistémica que se manifiesta ya sea en la cuna cerebrovascular, en la cuna cardíaca o en la cuna periferal. Si tenemos en un área, tenemos que sospechar que debemos tener en otra. Si el paciente es un fumador activo, siempre debe reforzar el tratar de dejar de fumar. Como mencioné en las primeras sesiones, recuérdense que el beneficio de dejar de fumar desde el punto de vista vascular ocurre tan temprano como a los 2 años de dejar de fumar. El riesgo conferido por el cigarrillo para la enfermedad aterosclerótica cardiovascular va a ser similar al de una persona que no ha fumado. Así que si usted fumaba y deja de fumar por 2 años, ya su riesgo cardiovascular es similar al de una persona que no fuma. ¿Ok? Así que eso es extremadamente importante. Otros factores que aumentan el riesgo de ulceración son retinopatía, como dije, enfermedad crónica renal, y evaluar para los síntomas de dolor neuropático o dolor por enfermedad arterial periférica, que no es otra cosa que los síntomas de claudicación. Un paciente que le diga que ya no camina como antes, o que o camina un poquito y se tiene que sentar porque le da dolor en la pantorrilla, eso es un síntoma que mejora al descanso y que se repite cuando comienza a trabajar. Es un síntoma que pudiese ser claudicación y puede ser asociado a enfermedad arterial periférica. Próximo.
Va a ser importante estrategias de las que ya mencioné anteriormente para identificar hallazgos tempranos de enfermedad arterial periférica y obviamente si eso se confirma, cualquiera de estas hallazgos, disminución en los pulsos en las extremidades inferiores, disminución en el tiempo capilar, usted aplasta el dedito y se queda más de 2 segundos, 3 segundos sin ponerse rojo, o si tiene un rubor excesivo, ¿verdad? O si tiene palidez o cianosis, esos son indicaciones para realizar evaluaciones adicionales que incluyen estudios de la circulación arterial en las extremidades inferiores. De igual manera, si esto está asociado a síntomas de dolor, claudicación, pues con más razón se debe hacer la evaluación. Y recuerden que la diabetes, o sea, la neuropatía diabética con presencia de enfermedad arterial periférica es la causa más común de amputaciones no traumáticas en la nación americana. Así que debemos evaluar para estas dos complicaciones porque muchas veces van a coexistir. Próxima. Va a ser importante que en cuanto sea posible, si usted tiene evidencia de que el paciente tiene un riesgo alto de desarrollar úlceras o ya ha tenido úlceras, idealmente ese paciente debe ser tratado con un equipo multidisciplinario que incluya su médico de cabecera, su especialista en diabetes si lo tiene, su especialista en cuidado de los pies, ya sea un cirujano, ya sea un podiatra, ¿ok? Su nutricionista dietista, un fisiólogo del ejercicio si está disponible o el equipo, ¿verdad? del programa de automanejo y apoyo para pacientes con diabetes, porque esto ayuda a reducir el riesgo, ¿verdad? de ulceraciones futuras y o de amputaciones. Próxima. Va a ser importante que igualmente, como mencioné, todos aquellos pacientes con diabetes que fumen y que tengan historial previo de enfermedad ¿verdad? vascular deben ser referidos para estos centros y tratar de promover el que deje el cigarrillo y que tenga un cuidado ¿verdad? multidisciplinario para de esa manera ayudar a prevenir la primera ulceración, ulceraciones subsecuentes y o amputaciones. Y esto va a ser probablemente a través del resto de la vida del paciente. Próxima. Aquí vemos algunas de las próximas importancias de participar en los programas de automanejo de la condición, ¿ok? Ayudar a ese paciente a que realice el examen de sus pies diariamente. Si no tiene él una visión adecuada o tiene limitación de movimiento, que otra persona le ayude a hacerse el examen o en ocasiones podemos utilizar un espejo, ¿verdad? Para mirarnos la planta de los pies y verificar que no tengamos problemas. Va a ser importante que, y como sabemos, la mayoría de las aseguradoras, en especial aquellas que son ya sea a través del Centro para el Cuidado de Medicare tradicional o los Medicare Advantage, cubren ¿verdad? Un calzado adecuado y apropiado para nuestros pacientes con diabetes, siempre y cuando, y esto es algo bien importante, tengan evidencia de neuropatía diabética con riesgo de ulceración. El que tenga diabetes no significa que le pueden dar una prescripción para unos zapatos para pacientes con diabetes. O sea, tienen que cumplir con los criterios de un riesgo aumentado de ulceración para cualificar. Así que esto es bien importante y yo a veces le trato de orientar a los pacientes porque rápido el paciente viene, doctor, me diagnosticaron diabetes y me dieron esto para que me lo firmara porque me cubren unos zapatos, para que me lo den, que me lo cambian cada 2 años los zapatos. Y yo digo, no, pues usted no cualifica, usted no tiene ninguna evidencia de neuropatía diabética ni enfermedad arterial periférica. Así que no cualifica para eso. Ahora, todos aquellos que sí tenemos la responsabilidad de hacer una evaluación apropiada y en cuanto sea posible que sean calzado individualizado y customizado para las necesidades del paciente, mucho mejor que los calzados
¿verdad? Que tienen por ahí de rutina cómodo. Principalmente si el paciente ya ha tenido ulceraciones o amputaciones, debe ser referido a una evaluación prostética para que tenga una evaluación formal y trate de obtener un calzado o un aditamento, ¿verdad? Que sea individualizado y apropiado, customizado para sus necesidades. Próxima. Va a ser importante, ¿ok?, que un fallo en el cuidado adecuado para una cicatrización de una úlcera previa va a ser extremadamente importante para buscar estrategias adicionales, aunque no sean aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos para tratamiento que esté considerado en etapa de investigación. Obviamente, cuando eso se realiza, es importante que se oriente al paciente de que son estrategias no aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos, pero que pueden ayudar a la cicatrización o a la sanación de esa úlcera próxima. Y dentro de esas opciones, pues tenemos algunas de ellas ya tienen aprobación, ¿verdad? Pero tienen la terapia con presión negativa, uso de membranas placentares, sustitutos de piel, ¿verdad? Diseñadas por bioingeniería, diferentes otras estrategias de productos que se ponen tópicos para ayudar a sanación. Próxima. Aquí vemos, yo creo que ahora viene una tabla. Ok, no, perdóname. Todos estos factores son los factores asociados a un riesgo aumentado de ulceración. Pobre control glicémico, la pérdida de sensación protectiva, la enfermedad arterial periférica que haya tenido las diferentes artropatías diabéticas que mencionó, deformidades en el pie, áreas de callo o callos preulcerativos. Obviamente, si tiene historial previo de ulceración, si tiene historial previo de una amputación, si fuma, tiene retinopatía o tiene evidencia de enfermedad crónica renal, preferencialmente si ya está en diálisis o es un paciente trasplantado de riñón, el riesgo de úlceras es mayor. Ahora sí vemos aquí la próxima, estas son una tabla de diferentes opciones, ¿verdad? Que no necesariamente todas están aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos, pero que se están utilizando de forma, ¿verdad?, en protocolos de investigación o en protocolos para ayudar a la sanación de úlceras, ¿verdad? Úlceras en términos generales, pero que en los pacientes con diabetes, neuropatía diabética, enfermedad arterial periférica con úlceras, pues también pueden tener su utilidad. Así que ahí las tenemos. No olvidarnos, próxima, la importancia del tratamiento del control glucémico cada 3 meses si el paciente no está en control, cada 6 meses si el paciente está en un control adecuado. Dentro de las neuropatías autonómicas, mencioné ya anteriormente, y yo creo que en varias de las sesiones hubo preguntas al respecto, del uso de los agonistas de receptores de GLP-1, ¿ok?, que básicamente disminuyen la motilidad del intestino, y dentro de las neuropatías autonómicas tenemos lo que es la gastroparesis diabética, que básicamente es una disminución en el movimiento del tracto gastrointestinal manifestadas con síntomas de llenura, saciedad, náusea, vómitos, dolor, ¿ok? Y muchas veces la utilización de estos medicamentos pudiesen empeorar esa condición. Hay quienes hablan de que está contraindicado el uso de estos medicamentos, y según la Administración de Drogas y Alimentos, estos medicamentos están contraindicados. No obstante, hay personas que están utilizándolo, y para mí es bien importante que muchos pacientes me los diagnostican con gastroparesis diabética después que se inician en este tratamiento. Si usted está sospechando que el paciente tiene gastroparesis diabética, número 1, no le debe iniciar estos medicamentos. Si va a iniciar estos medicamentos, debe referirlo a hacerse un estudio de vaciamiento gástrico para identificar que antes de iniciarlo está adecuado. Si está anormal el estudio de vaciamiento gástrico, pues es una discusión con el paciente si va a considerar utilizarlo o no, si él no tiene ningún síntoma. ¿Okay? Si el paciente tiene evidencia de disminución en el vaciamiento gástrico y ya tiene síntomas, lo ideal es no utilizar estas medicinas. ¿Okay?
Ahora bien, si el paciente estaba en estas medicinas y usted le hace un estudio de vaciamiento gástrico, usted le va a diagnosticar gastroparesis porque ese es el mecanismo de acción de estos medicamentos. Así que es importante que si le hacen un estudio, el paciente estando usando este medicamento, usted le conteste al que está haciendo la evaluación, mira, los síntomas son porque el paciente está usando las medicinas. Así que lo correcto sería descontinuar el medicamento, esperar por lo menos 3 meses y realizar el estudio de vaciamiento gástrico para verificar sin presencia del uso de estos medicamentos si el sistema gastrointestinal está trabajando adecuadamente. Así que eso es bien importante. De lo contrario, recordar los beneficios que tienen estos medicamentos para la prevención de eventos cardiovasculares. Igualmente, próxima, la presión arterial con los diferentes medicamentos y la manera de titularlos, y no olvidarnos, próxima, de las estrategias de la utilización de estatinas moderadas en aquellos pacientes entre 40 y 75 años sin evidencia de enfermedad cardiovascular, y aquellos con alto riesgo o con evidencia de enfermedad cardiovascular, el uso de las estatinas en intensidad alta para nuestro paciente con diabetes. Próxima. Así que a manera de vemos ahora que en cuanto a la evaluación comprensiva, no olvidarnos que tenemos que hacer todas estas intervenciones cada vez que evaluamos a nuestro paciente, y si tenemos presencia de neuropatía diabética y otra complicación asociada, evaluar para la necesidad de servicios de salud mental. Muchos de estos pacientes van a necesitarlo y a veces fallamos en referir a estos pacientes a esos tratamientos. Próxima. La telemedicina. En los pasados complicaciones vimos avances y ayudas, ¿verdad? Muy buenas en el aspecto del uso de la telemedicina. En el caso de la neuropatía y específicamente evaluaciones del cuidado para el pie en personas con diabetes, pues la información no es tan prometedora como en los otros aspectos. ¿Y a qué me refiero? A que todavía estamos en etapas muy tempranas. Hay diferentes métodos de utilización de la telemedicina, fotografías, estudios de imágenes que se pueden y se han establecido. Este estudio fue un metaanálisis, una revisión sistematizada de todas y diferentes publicaciones utilizadas al respecto, ¿verdad? Respecto al cuidado diabético utilizando la telemedicina. La mayoría no cumplía con criterios estrictos para evaluar, ¿verdad?, si daba un beneficio o no. Sin embargo, al final hubo 2 estudios randomizados bien controlados que demostraron que la utilización de la telemedicina va a ser tan buena como el cuidado presencial. Sin embargo, una de las cosas que hubiésemos esperado es a lo mejor disminución en costo. No se ha evaluado eso de manera adecuada. Así que la recomendación es que continúen haciéndose estudios adecuados, ¿verdad? Para tratar de evidenciar que la telemedicina va a ser una opción. Sigue siendo una opción de asistencia y de ayuda para aquellos pacientes que por sus determinantes sociales, por su distancia a sus proveedores de salud y por la falta de profesionales de la salud especializados en esta área, pues sigue siendo una opción, pero la data que tenemos no es tan convincente como en las otras que hemos mencionado anteriormente, así que todavía ellos recomiendan, ¿verdad?, hacer estudios adicionales al respecto, y obviamente la integración, ¿verdad? Y yo siempre hablo de tratar de que ese equipo multidisciplinario trabaje de forma interdisciplinaria, que haya una comunicación constante, y si es posible que el paciente perciba que lo están tratando varios de estos profesionales a la vez. Así que el uso de la telemedicina, si yo tengo el paciente en un área remota con su médico primario y en el momento de evaluación a través del uso de aplicaciones de telemedicina puedo tener al podiatra o al el cirujano vascular, al especialista en diabetes, a lo mejor en una charla interdisciplinaria, eso sirve de apoyo grandísimo, específicamente el aspecto psicológico del cuidado de ese paciente. Así que, y todas esas cosas han sido evaluadas a través de estos diferentes estudios, y ellos, como dije, recomiendan hacer estudios subsiguientes. Próxima. A manera de resumen,
La neuropatía diabética es una de las complicaciones altamente prevalentes en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, que como mencionamos anteriormente es estrechamente relacionada a la duración de la diabetes y el control glucémico de ese paciente. Próxima. Va a ser importante que es un diagnóstico de exclusión, como mencioné anteriormente. De igual manera, recordar que la mayoría de nuestros pacientes, próxima, tenemos, ¿verdad? Para ayudar a disminuir la presencia o progresión de la neuropatía diabética, nos debemos enfocar en el control glucémico, presión arterial y control de los lípidos. Próxima. Este es los diagnósticos. Los diagnósticos se deben comenzar la evaluación de discernimiento en los pacientes con diabetes tipo 1 a los 5 años y luego anualmente en los pacientes con diabetes tipo 2 en el momento del diagnóstico y anualmente. Próxima, hasta un 50%, era lo que iba a mencionar ahorita, de los pacientes con diabetes pueden tener neuropatía diabética periférica sin síntomas. Sin síntomas. De ahí la importancia de la evaluación en la examinación del pie en la persona con diabetes. Próxima. Obviamente, si no identificamos esto tempranamente, esos pacientes con neuropatía diabética, tenemos un riesgo aumentado de desarrollo de úlceras, amputaciones. Próxima. Tratamientos específicos para revertir el daño a la neuropatía en este momento no los tenemos, así que tenemos que concentrarnos en manejar los síntomas y la prevención o el retraso de la progresión, como mencioné anteriormente. Próxima. Va a ser importante que en aquellos pacientes que tengan dolor, la utilización de medicamentos orales o tópicos nos van a ayudar a mejorar los síntomas del paciente y la calidad de vida del paciente, de igual manera que en aquellos pacientes que tengan evidencia de neuropatía autonómica, podemos entonces a través de ayudarlos a identificar las estrategias para disminuir mareos, caídas, síntomas gastrointestinales, nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y finalmente, pues en el uso de la telemedicina todavía está bajo evaluación y lo que se recomienda es estrategias futuras para buscar una implementación y que sea de un costo, ¿verdad? Una implementación costo efectiva. Así que abrimos a la sesión de preguntas y si no, pues podemos discutir el caso, que yo entiendo que es un caso que fue referido por uno de los médicos, ¿verdad? Y de ahí entramos a discusión de los participantes en el programa. Gracias, doctor Comulada, por la presentación. Sí, voy a abrir el round de preguntas ahora y quiero invitar al doctor Juan Robles Cardona de Pepino Health Group a que me deje saber si le gustaría presentar su propio caso, ¿verdad? Y que pueda explicarlo desde la experiencia. Si no, pues nuestra compañera lo podría hacer, pero pues sí queríamos, ¿verdad?, reconocerle y agradecerle por proveernos ese caso. Ese caso no los había provisto en el mes de julio, pero lo dejamos para discutirlo ahora porque pues el tema aplicaba a la didáctica de hoy. Así que nos deja saber, doctor Robles, y abro el espacio para preguntas o comentarios de todos los participantes. No hay ninguna duda, pregunta. Yo que le había dicho al equipo del fideicomiso que yo pensé que esta era una de las sesiones que más preguntas iban a haber. Bueno, Adelante, doctor Velázquez. Saludos, Víctor. Saludos. Entonces, quiere decir que, o sea, que usted nos está diciendo que solamente la neuropatía, cuando hay dolor, es que se trata. Okay. Si no hay dolor y hay evidencia de neuropatía periférica, se atiende el control glucémico, la presión y los lípidos. Y bien importante, las estrategias de cuidado del pie diabético. Fíjate que
son importantes. Cuando hablamos de neuropatía periférica, tenemos la que es la pérdida de sensación protectiva. Darle medicamentos para el dolor a ese paciente no va a dar ningún beneficio, va a aumentar el riesgo de efectos adversos, ¿ok? Inclusive se puede lastimar, darse un golpe y entonces hacerse una úlcera, ¿ok? Así que acuérdense que muchos de los medicamentos que usamos para la neuropatía puede afectar el sensorio del paciente, puede afectar su estado de conciencia. Así que si no tiene dolor, usted va a concentrarse en tener un paciente alerta, activo, que tenga una evaluación adecuada de sus pies, ya sea porque él la pueda realizar o porque tenga una persona que le asista para garantizar que sus pies están saludables y libres de ulceraciones, de callos o de áreas comprometidas. Pero darle medicamentos a ese paciente para el dolor no va a añadir ningún beneficio. Ahora bien, la gran mayoría de los pacientes con neuropatía diabética periférica va a tener pérdida de sensación fina y dolor. En ese paciente, tú utilizas también los medicamentos para el dolor. Pero si es puramente pérdida de sensación, no recomendamos la utilización de medicamentos para el dolor. En estos pacientes, frecuentemente yo prefiero que el paciente se haga un autoexamen diario. Yo casi siempre le digo a los pacientes que cuando tienen una neuropatía bastante fuerte, no hay sensitividad, casi ninguna de sensitividad, que se hagan una evaluación diaria, cuando se vayan a acostar, o que alguien se la haga, porque muchos de estos pacientes empiezan con cualquier laceración o cualquier cosa en los pies que no se dan cuenta, y cuando vienen a donde uno, pues ya tienen está demasiado avanzado, y uno lo manda al hospital y eso puede ser una amputación. Correcto. Déjeme decirle, nosotros tenemos pacientes que dentro del cuidado de los pies, o sea, se les recomienda que examinen sus zapatos todos los días. Sí. Hemos tenido pacientes que llegan con una úlcera con osteomelitis avanzada porque tienen en el zapato un clavo espetado que les traspasó el zapato, y cada vez que ellos se ponen el zapato lo que están es espetándose el clavo. ¿Ok? Y el paciente no siente dolor, y cuando llega con una infección severa, y muchos de estos pacientes terminan con amputaciones. Igual caminar en la casa con zapatos, chancletas o cualquier cosa, eso es bien importante porque se pueden enterrar cualquier cosa dentro de la casa. ¿No se dan cuenta? Gracias, doctor. Es bien importante que en las sesiones educativas, cuando utilizamos sesiones educativas para los pacientes, hay una charla específica de cuidado de los pies, donde todas esos aspectos que el doctor Víctor Velázquez está mencionando aquí entran a consideración y se discuten con el paciente, y se le da estrategia para ayudarlo a establecer un buen examen de los pies en su casa. Así que gracias por ese comentario, doctor, muy asertivo y bien importante que lo implementemos. Gracias, doctor Velázquez. Veo que el doctor Juan Robles tiene la mano levantada, pero voy a leer una pregunta que hay en el chat, que es de Héctor Burgos, que si no estoy mal es la primera vez que se conecta a nuestra serie, así que bienvenido. Su pregunta dice, ¿ayuda a usar Pletal o Pletal en estos pacientes con neuropatía? Bueno, yo voy a dejar que el doctor Juan Robles haga, si es lo que quiere hacer, presentar el caso él mismo, porque me parece que esa pregunta va relacionada al mismo caso que tenemos. Así que saludos, Robles. No sé si quieres entrar o si es otra pregunta la que vas a hacer. El micrófono, doctor Robles. Sí, está en mute. Doctor Robles sí está hablando. Bueno, pues si tienen problemas, vamos entonces a pasar al caso para entonces... Que nos quedan... Gracias como quiera por traer el tema. A todos los otros participantes,
por el chat. Creo que ya se envió el link para que provean sus casos clínicos y se puedan presentar de la misma manera que se presentó el del doctor Robles. Y pues nada, gracias al doctor Comulada como siempre por su presentación. Hoy tenemos, para los que entraron unos minutos tarde, comenzamos la didáctica de hoy, la presentación de hoy con una encuesta de una pregunta abierta sobre, ¿verdad?, su experiencia y cómo este tipo de, ¿verdad?, la metodología ECO, estoy buscando la pregunta para leerla, ha beneficiado su práctica médica, su profesión, así que esa está abierta todavía, y pues las encuestas de satisfacción para los créditos de educación continua y la nuestra, hoy son 3 encuestas, así que me dice Nidiana que las va a enviar por email, me imagino que la de Ponce y la pregunta para que la puedan completar, porque ¿verdad? Ya es la 1:09 y pues para respetar el tiempo de todos. Así que muchas gracias a todos por participar. Nos vemos el martes Buenas tardes que a viene. todos y nos vemos el martes si Dios lo permite. Buenas tardes, doctor Comulada. Buen provecho. Buenas tardes. La información de tardes a todos. contacto y las encuestas siguen abiertas y también se va a enviar por email. Chao.